Querido hermano, hace no mucho, mientras caminaba por la plaza cerca de la iglesia, me encontré con una situación que me tocó el corazón. Era un día soleado, pero el ambiente tenía ese aire tranquilo que a veces invita a la reflexión. Sentada en una de las bancas más apartadas, vi a Marta, una mujer que siempre ha sido activa, sonriente, capaz de animar a cualquiera con solo una palabra de aliento. Pero ese día la noté cabizbaja, con los hombros caídos y una tristeza que no podía ocultar. Me acerqué despacio, como quien no quiere interrumpir, y me senté a su lado. «Marta, ¿te encuentras bien?», pregunté con esa voz que la experiencia va suavizando, aprendiendo a escuchar antes de hablar. Me miró con ojos humedecidos y apenas pudo decir: «Ya no siento fuerzas. Todo lo que he vivido parece un peso. Siento que he perdido mi valor y la visión que tenía para mi vida». La abracé. No había palabras técnicas ni discursos preparados, solo la presencia tranquila de quien ha escuchado muchas historias parecidas, de quien sabe que los años no nos arrebatan nada, sino que nos van llenando de tesoros que a veces olvidamos registrar en la cuenta de nuestra memoria. Le conté que yo también he sentido ese cansancio, ese miedo a perder el rumbo, ese silencio interior que parece gritar que ya no hay propósito. Pero con los años he descubierto que el dolor y la alegría, la pérdida y el éxito, la salud y la enfermedad, cada uno aporta algo esencial, una luz silenciosa que Dios va colocando en nuestros pasos como pequeños faros que iluminan la senda aunque no lo notemos. A veces nos imaginamos que la sabiduría es un premio que llega simplemente con la edad, pero no es así. Es el resultado de reflexionar, de invitar al Espíritu de Dios a que nos ayude a ver con nuevos ojos lo que antes llamábamos errores o derrotas. Lo vi en mi vida, lo he visto en la de tantos hermanos y hermanas, y lo puedo ver en la tuya, aunque hoy solo veas sombras. Ese día, Marta escuchó en silencio. Sentí que mis palabras navegaban en un mar de recuerdos que ella no había querido mirar por miedo a naufragar. Le dije: «No necesitas entenderlo todo hoy, solo déjate acompañar, porque las lágrimas y los golpes del camino forman parte del oro que Dios quiere pulir en ti». Después de un rato, Marta sonrió débilmente, se levantó, se secó los ojos y las dos nos dirigimos a la sala de oración. Aquella tarde, al compartir nuestro tiempo, sentí que la sabiduría había nacido una vez más del dolor y la esperanza entrelazados. Déjame contarte una historia antigua, pero tan vigente como un suspiro de hoy. En la Biblia, hay un hombre que parece hecho a la medida de lo que muchos vivimos: Moisés. Moisés no fue un sabio desde chico. Fue un hombre común, con miedos y equivocaciones, que un día sintió que su vida no tenía salida. Criado lejos de su pueblo, viviendo entre dos mundos, llegó a sentirse inútil, sin rumbo. Cuando finalmente quiso usar su fuerza y su propia manera de hacer las cosas, cometió un error tan grave que tuvo que huir al desierto. Durante años, Moisés pensó que su historia se había acabado, que ya no serviría más que para cuidar ovejas y recordar lo que había perdido. Pero ahí, en el silencio de los años y en el anonimato del desierto, Dios fue tejiendo la sabiduría en el corazón de aquel hombre. No fue de un día a otro, pasaron décadas. El que fue impulsivo y temeroso se volvió un líder humilde. El que no tenía palabras aprendió a escuchar. El que solo veía sus fracasos, un día entendió que el pasado podía ser semilla para el futuro si era puesto en las manos de Dios. Un día, Moisés vio una zarza ardiendo y escuchó la voz de Dios llamándolo. No lo llamó por sus grandes victorias, ni por ninguna posición de poder. Lo llamó conociendo todo su dolor, todos sus recuerdos y temores. Dios usó cada etapa de su vida, incluso los años que parecían perdidos, para hacerlo sabio y ser el guía de un pueblo entero. ¿Te das cuenta? Dios no te pregunta cuántos éxitos acumulas, sino cuánto has permitido que Él transforme tus vivencias en oro puro. Porque la sabiduría no es para presumir. La sabiduría es para dar aliento a otros, para convertirse en ese consejero silencioso que sabe cuándo hablar
y cuándo abrazar. Ese hermano firme que ayuda a levantar al que viene detrás. Por eso, mi querido hermano, antes de que sigas escuchando, te pido desde el corazón, antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento. Eso también es sabiduría, saber compartir lo que recibimos y animar a otros cuando el alma pesa. A medida que fui descubriendo esto en mi vida, entendí que incluso esos capítulos que yo quería arrancar de mi historia eran los que más podían servir para animar a otros. Porque como dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Marta, después de nuestra conversación, comenzó a mirar sus años no como una condena, sino como el diario íntimo que solo una hija de Dios puede entender. Porque aunque la sociedad y a veces el mismo enemigo quieran ponernos etiquetas de fracaso, Dios ve posibilidades. Él sabe que ahí, donde sentiste más dolor, es justo donde Él puede poner su mayor propósito. ¿Sabes? La historia de Moisés podría haberse detenido después de su error, pero fue en los días de soledad donde aprendió a escuchar la voz de Dios con claridad. Su sabiduría fue el resultado de no quedarse anclado ni en la culpa ni en el pasado, sino de ser moldeado día tras día por las manos del Creador. Tómate un respiro ahora. Pregúntate, ¿qué parte de tu historia sigues viendo como perdida? ¿Qué experiencia te pesa tanto que crees que ya no sirve para nada? Te aseguro, desde mis cicatrices y mis victorias, que todo lo que has vivido puede convertirse en luz si se lo entregas al Señor. Cada vez que paso por el antiguo jardín de la casa, donde planté rosas hace décadas, recuerdo que la planta más hermosa fue la que parecía marchita la primera vez que la vi. Aguantó las lluvias, el sol intenso y hasta el olvido de semanas de sequía. Nadie apostaba por ella, ni siquiera yo. Pero fue la tierra, el agua y el paso de las estaciones los que convirtieron ese pequeño arbusto torcido en la flor más fuerte del jardín. ¿Te das cuenta? La belleza y la fortaleza muchas veces se cultivan en el anonimato, cuando nadie está mirando y cuando estamos a punto de rendirnos. Moisés, aquel hombre del desierto, comenzó a entender esto cuando dejó de luchar contra sí mismo y permitió que Dios le hablara desde la fragilidad. El desierto no era su condena, sino su escuela. Ahí aprendió que no debía temer a los años, a la soledad, ni siquiera a la lentitud del tiempo. Aprendió a valorar el silencio, a discernir que los procesos largos son muchas veces los que mejor preparan para las tareas grandes. Ahora bien, ¿por qué te cuento todo esto? Porque sé que hay días en que el enemigo te susurra al oído que ya no tienes nada para dar, que tu historia solo sirve de ejemplo para no repetir errores, que el futuro solo será una continuación del vacío que sientes hoy. Y te lo digo por experiencia propia, mentira. El Señor nunca desperdicia un solo día de tu vida, ni siquiera esos que parecieron fríos y oscuros como un lunes gris. En todas las etapas de mi propio caminar he visto que incluso la vergüenza por lo que fui puede transformarse en una lección viva para otros. Recuerdo una ocasión, al principio de mi ministerio, cuando me fui convencida de que el Señor jamás podría usarme después de ciertos errores. Me alejé incluso de la oración, temiendo que mi vergüenza fuera demasiado grande para ser perdonada. Y fue en ese silencio, en esos meses de aprender a estar con mi propio dolor, cuando Dios me mostró que la humildad y la vulnerabilidad son llave de acceso a la sabiduría verdadera. Así lo vivió también Moisés. No regresó a Egipto como un héroe seguro de sí mismo, sino como un hombre dependiente de Dios, consciente de sus límites, sabiendo que el oro más puro se obtiene siempre bajo el fuego de la fe. Moisés aprendió que antes de guiar a otros, tenía que dejarse guiar primero. Su historia, lejos de ser motivo de vergüenza, se volvió su mayor fortaleza para inspirar confianza al pueblo. Por eso, cuando sientas que tu vida va en círculos o que no existe un plan definido, recuerda, Dios está trabajando en lo invisible. Cada experiencia,
Cada tropiezo y cada pequeño logro son herramientas que el Señor usa para moldear tu carácter y tu visión. La sabiduría, ese don que todos deseamos tener cuando nos duele el pasado, no depende de la edad ni de los títulos. Depende de cuánto permitimos al Espíritu Santo transformar cada parte de nuestra vida en testimonio, en consejo, en impulso para otros. Me gusta repetirle a los hermanos más jóvenes, la sabiduría es más que saber responder bien. Es saber escuchar, saber esperar, saber soltar lo que ya no corresponde y sobre todo, saber abrazar el proceso que Dios permite en tu vida. Cuando descubres esto, tu caminar deja de ser motivo de vergüenza y se convierte en una lección viva. Los hombres y mujeres sabios son aquellos que han aprendido que no hay atajos para el propósito verdadero. Aprenden a ser pacientes, a esperar el tiempo de Dios y a no aferrarse a los viejos esquemas. Nada de esto significa que dejas de sentir dolor, de sentir nostalgia por lo perdido. Pero ahora entiendes que cada herida puede ser el principio de algo nuevo si el Señor tiene el control. Tu rol puede ser el de consejero, el de guía, el de esa voz firme para otros hombres y mujeres que están comenzando su propio camino y necesitan ver que la esperanza existe. Hoy veo en Marta un ejemplo de ese proceso. A veces la encuentro aconsejando a jóvenes, usando exactamente aquellas partes de su historia que antes le llenaban de vergüenza y les convierte en enseñanzas profundas, vivas, desde la sencillez y la honestidad. La sabiduría que adquirió no llegó por los años ni por el dolor aislado, sino por la reflexión humilde y guiada por el Espíritu. Y ahora, te digo a ti, como le dije a Marta aquel día, no temas mirar atrás, no te rechaces por los años transcurridos. Cada temporada tiene su propósito, cada herida su enseñanza, cada paso su valor. El tiempo contigo no es pérdida, es ganancia. Silénciate un momento y pídele al Señor que te ayude a ver tu historia con sus ojos. Hay luz en cada rincón del camino recorrido, aunque el mundo no lo vea. Hermano, quiero que te detengas un momento y permitas que tu corazón escuche, no solo mis palabras, sino lo que el Espíritu de Dios quiere decirte hoy. Aquí no hay fórmulas secretas ni soluciones mágicas, solo hay verdad. Y esa verdad es que tú eres valioso ante los ojos del Señor, mucho más valioso de lo que imaginas. Mira, la Biblia está llena de hombres y mujeres que, como tú, pasaron por temporadas de confusión, de miedo, de sentirse menos que nada. Hay un versículo que siempre guardo en mi corazón para esos tiempos en que el enemigo me susurra que ya fue suficiente, que ya no puedo más. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¿Lo ves? No dice cuando seas perfecto, cuando tengas éxito, o cuando todo te salga bien. Dice, yo estoy contigo. En el dolor, en la pérdida, en la duda, en cada segundo de ese camino que crees que nadie ve. Así hablaba el Señor también a Moisés, cuando lo llamó a regresar, cuando parecía que no tenía ya fuerzas para enfrentar a Faraón, ni mucho menos para conducir a un pueblo entero. Sabía bien que Moisés sentía vergüenza de su pasado, miedo de su presente y dudas de su futuro. Pero Dios no lo eligió por sus cualidades humanas, sino por su disposición de dejarse guiar, de ser un instrumento humilde. Ahora ve, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que has de decir. Éxodo 4:12. ¿Y sabes qué ocurre cuando un hermano o una hermana decide confiar otra vez, aunque siga temblando por dentro? El Señor empieza a dar nueva visión, nuevo ánimo, nuevo sentido. La sabiduría aparece cuando ya no dependes de tus propias fuerzas, sino de la compañía constante del Espíritu Santo. Yo te exhorto, como te aconsejaría si estuvieras aquí sentado frente a mí, no pierdas la fe en lo que viene. No te compares con los logros de otros ni te condenes por lo que aún no has alcanzado.
Tu historia aún se está escribiendo y no necesita parecerse a ninguna otra para ser valiosa. Cuando Moisés finalmente aceptó el llamado, nunca imaginó lo que Dios haría, ni los milagros, ni la liberación, ni el liderazgo. Solo pudo avanzar porque se dejó enseñar y guiar. Y así ocurre contigo, mi hermano. Quizá el camino se ve largo, la memoria pesada y la esperanza pequeña, pero el Señor es especialista en escribir nuevos comienzos en vidas marcadas por cicatrices. Así que hoy, con firmeza, pero también con mucho cariño, te exhorto: camina con fe, aunque sea despacio. Habla con Dios, aunque solo puedas hacerlo en silencio. Y no dejes que lo vivido te robe la oportunidad de ser luz para otros. La sabiduría que Dios está formando en ti será oro refinado. Será sustento para ti y para muchos que vienen detrás. Recuerda, aunque el mundo mire los años como pérdida, el Señor los ve como acumulación de luz. Cada día importa, cada experiencia será utilizada por Dios a su manera, en su tiempo perfecto. Tú eres necesario en esta familia. Tu historia no estorba, tu presencia enriquece, tu camino puede dar esperanza a otros cuando estés listo para compartirlo. No olvides, hermano mío, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento. Y hazlo no solo en las redes, hazlo en tu vida diaria. Comparte aliento, da palabras de ánimo, permite que el Señor use tu recorrido para bendecir. No te detengas, que la sabiduría te acompañe, que la fe te renueve y que el amor te impulse cada día a mirar adelante, sabiendo que Dios nunca deja de sumar luz, incluso cuando todo parece oscurecer. Esa es su promesa y en ella descansamos. Permíteme terminar abrazando tu historia. No importa cuán difíciles hayan sido tus pasos, ni cuánta vergüenza o cansancio hayas sentido a lo largo del camino. Hoy puedes levantar la cabeza con fe, sabiendo que eres parte de una familia que te necesita, que tu vida importa más de lo que imaginas y que tu vivencia, aun la que más quisieras olvidar, puede ser lámpara para otros. La sabiduría, recuerda, es el regalo mayor de los años sembrados en Dios. No es trofeo ni medalla, es linterna para los días oscuros y testimonio para otros corazones perdidos. Hoy el Señor te invita a mirar tu pasado con compasión, a abrazar el proceso y a rendirle cada herida, permitiendo que la gracia transforme lo amargo en esperanza. Así que hoy te animo con todo mi cariño. No sueltes la mano del Señor. Permite que siga escribiendo contigo historias de restauración y valor. Haz de tus días un legado. Aprovecha cada instante para decirle a otro hermano, con todo el amor que has recibido: no te rindas, aún no es el final. Dios está contigo, incluso en medio del desierto. Más allá de la pantalla, lleva ese mensaje a quien lo necesite. Que tus palabras alumbren caminos y tu esperanza sea puente para muchos. Que la paz de Dios, esa que no se explica con palabras, llene tu mente y tu vida hoy. Que salgas de aquí sabiendo que el oro más puro de tu historia está siendo formado bajo el fuego de la fe y que aún queda mucho por vivir, entregar y compartir. Con todo mi cariño de hermana mayor en la fe, te abrazo fuerte y te recuerdo: estás siendo transformado para ser bendición. Amén.